Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Manuel Rosas y bienvenidos a su canal Análisis de la Problemática Urbana. El día de hoy les hablaré acerca de la infraestructura, información presentada dentro del contenido de un Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Comencemos. Primero, definiremos qué es la infraestructura. La infraestructura es el conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad. En su uso más frecuente, la infraestructura comprende el conjunto de obras públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de ciudades, países y otras formas de organización social. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo se mencionan principalmente las siguientes infraestructuras: infraestructura hidráulica, infraestructura sanitaria, infraestructura carretera, ferroviaria y aérea, infraestructura vial, sistema de transportes e infraestructura eléctrica. Comenzaremos hablando acerca de la infraestructura hidráulica. Dicha infraestructura es la encargada de distribuir agua potable a todo el municipio a las zonas urbanas de dicho municipio. El contenido de dicho apartado responde a las siguientes interrogantes: ¿de dónde se abastecen y cuál es la capacidad de abastecimiento? Es decir, si se abastecen de ríos, sistemas o manantiales. Segundo, ¿en dónde se almacena para su distribución? Es decir, si cuentan con tanques, tanto subterráneos como elevados. Número 3. ¿Cómo está desarrollada la red de tubería para su distribución? ¿Con qué equipamiento cuentan? Si cuentan con estaciones de bombeo, el caudal de las tuberías, etc. Siguiente, ¿cuál es el servicio de la cobertura en horas? ¿Por cuántas horas está activado el servicio? Siguiente, ¿qué comunidades cuentan con dicho servicio y cuáles no? ¿Y por qué? Es decir, una justificación. El ejemplo de cómo se presenta dicha información en nuestro programa es en su mayoría de manera de texto explicativo. También se emplean otros recursos como el uso de tablas para hacer una mejor comprensión de dicha información. Infraestructura sanitaria. Esta infraestructura es la encargada de desaguar las aguas negras, grises y pluviales. El contenido de dicho apartado debe responder las siguientes interrogantes. 1. ¿Qué tipo de sistema es? Es decir, ¿cuáles son las aguas que concentra? Si son negras, grises o pluviales. Número 2. ¿Cómo está desarrollada la red de tubería para su distribución y con qué equipamiento cuentan? Es decir, el diámetro de las tuberías y si cuentan con plantas tratadoras. Número 3. ¿Qué tratamiento reciben las aguas residuales? Es decir, si pasan por plantas tratadoras. Número 4. ¿Qué comunidades cuentan con dicho servicio y cuáles no? ¿Y por qué? Es decir, una justificación. El ejemplo de cómo se presenta dicha información en nuestro programa es en su mayoría en manera de texto explicativo. También emplean el uso de tablas para hacer una mejor comprensión de dicha información. Infraestructura carretera, ferroviaria, aérea. Esta infraestructura es la encargada de comunicar el municipio mediante carreteras, líneas férreas y aeropistas o aeropuertos. El contenido de dicho apartado responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles son las carreteras, vías férreas o aeropistas existentes y cuáles son sus nombres? Número 2. ¿Cuál es el recorrido de dichas carreteras, vías férreas o aeropistas? Es decir, ¿qué puntos del municipio atraviesan y conectan? Número 3. ¿Cuáles son las vialidades principales? Es decir, las vialidades con mayor uso. Número 4. ¿Cuáles son las vialidades que presentan problemáticas? Es decir, si presentan problemáticas de tránsito o mala calidad de autopistas, líneas férreas y aeropistas o aeropuertos. El ejemplo de cómo se presenta dicha información en nuestro programa es en su mayoría de manera gráfica, con mapas donde se marcan las rutas de las autopistas, líneas férreas y aeropistas o aeropuertos. También emplean el uso de tablas para hacer una mejor comprensión de dicha información. Infraestructura vial. Esta infraestructura es la encargada de mantener las vialidades del municipio en buen estado. El contenido de dicho apartado debe responder las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles son las vialidades principales? Nombres de avenidas, ejes o anillos. Número 3. ¿Qué proyectos futuros en cuanto a vialidad se tienen planeados? Puentes vehiculares, segundos pisos, etc. Y número 3. ¿Cuáles son las vialidades con conflictos de congestionamiento? El ejemplo de cómo se presenta dicha información en nuestro programa es en su mayoría en manera de texto explicativo. Sistema de transporte. Es el encargado de establecer las rutas de autobuses, peceros, combis, metro, metrobús, mexibús y otros medios de transporte público que existen.
El contenido de dicho apartado responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuántas y cuáles son las rutas de autobuses, peceros y combis existentes? Número 2. ¿Cuántos sitios de taxis existen y dónde están ubicados? Número 3. ¿Cuál es el recorrido de dichas rutas? Número 4. Puntos de concentración de transporte, como lo pueden llegar a ser los sitios de taxis o bases de camiones. Número 4. Problemáticas en cuestión al transporte público. El ejemplo de cómo se presenta dicha información en nuestro programa es en su mayoría en manera gráfica, con mapas donde se marcan las rutas de los autobuses, microbuses, etc. También se emplean el uso de tablas para hacer una mejor comprensión de dicha información. Infraestructura eléctrica. Esta infraestructura es la encargada de distribuir la red eléctrica a todo el municipio. El contenido de dicho apartado debe responder las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuál es la regularidad del servicio? Es decir, si presentan sobrecargas o variaciones del voltaje. Número 2. ¿Cuál es la cobertura del servicio? Es decir, a qué zonas llega y a cuáles no. Asimismo, como la capacidad de energía que se puede abastecer. Número 3. Las condiciones del alumbrado público. El ejemplo de cómo se presenta dicha información en nuestro programa es en su mayoría en manera de texto explicativo. Por último, es importante mencionar que en todos y cada uno de los puntos se mencionan las problemáticas de cada infraestructura. Asimismo, se presentan propuestas de soluciones a futuro. Por mi parte es todo, muchas gracias.